Hola, hola mis amigos. De este lado les saluda el pastor Salomón de la Cruz, desde Cozumel. Bueno, espero que el día de hoy usted haya podido ir a su congregación, disfrutar de la presencia del Señor, de la comunión en sus diversas congregaciones, porque eso es un buen hábito. Dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbres. Algunos tienen, dijo el hermano G. Ávila, por mala costumbre no congregarse, porque el congregarse es una buena costumbre. Así que esperamos que hayan disfrutado, y aquellos que tienen la oportunidad de conectarse ahora y los que no, pues lo van a ver en diferido también este programa. Esta es la sexta y la séptima mención del término Gehenna o infierno que el Señor Jesucristo usó en el libro de Mateo, y es en el capítulo 23, donde recuerden ustedes que Mateo usa 7 veces el término Gehenna, del total del 12 que se utiliza el Nuevo Testamento, porque también lo utiliza Marcos y lo utiliza Lucas, y fuera de los evangelios solamente el término infierno lo utiliza Santiago. Hay otros términos que vamos a ver a continuación, pero realmente es en el libro de Mateo donde se utilizan la mayoría de estos términos. Así que, pues, ¿qué les parece si terminamos hoy esta serie que está enfocado en el libro de Mateo? O sea, no estamos dándole agotamiento al tema del infierno, no. Solamente las 7 menciones terminaríamos hoy del término infierno que utiliza el Señor Jesucristo en el libro de Mateo. De ahí nos quedarían, o sea, todavía nos quedaría la parte de la serie que aparece sinónimos en Apocalipsis, y eso estaría formidable, analizar el destino eterno de los pecadores. Hay 6 veces que se utiliza el término lago de fuego en el libro de Apocalipsis, así que sería formidable, ¿no?, en otra ocasión poder abarcarlo. Pero en esta ocasión quiero decirles que la sexta y la séptima mención del término Gehenna o infierno están en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 15 al 33, dentro del contexto. Es interesante eso, dentro del contexto del discurso del Señor en contra de los falsos profetas. Así que esto es algo que tiene mucho sentido, este uso del término infierno. Está en el versículo 15 y el versículo 33 de Mateo 23. Dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ahí se utiliza el término Gehenna. Y en el versículo 33, dentro de ese mismo discurso, que es el primer discurso en el Olivete, porque recuerden que Mateo 24 es el segundo discurso del Olivete, no es el mismo discurso, ojo, no hay que confundirlo. Este discurso está enfocado a los enemigos gratuitos del Señor, y a él acusa a esos líderes judíos en ese capítulo 23. Le dice en el versículo 33, serpientes, generación de víboras. Va junto, Yo lo voy a explicar en unos momentos por qué se utiliza no solamente serpientes, sino serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto va a ser muy fuerte. Vuelvo a reiterar, hoy vamos a terminar las 7 veces que utiliza el libro de Mateo el término infierno. Ya vimos 5, hoy vamos a ver la sexta y la séptima. Solo como para un recordatorio, acuérdense que la primera vez que utiliza el término Gehenna lo usa en el contexto de la ira, o lo que le conocemos como el sexto mandamiento, de que el matar, él se va hacia el tema de la ira en 5:22 de Mateo. La segunda vez y la tercera está en el contexto del séptimo mandamiento del adulterio, pero él se va a la lujuria. Y también habla del peligro de que la lujuria te lleve al infierno. En la primera ocasión habló de que el peligro que la ira te lleve al infierno. Luego la cuarta vez aparece en Mateo 10:28 en el contexto de a quién se debe de temer. Y no solamente a quién se debe temer, sino de qué nos guarda el Señor. Y allá es donde aparece la cuarta vez. La quinta vez, que fue el video anterior, se habla en el contexto de la dupla de una hipocatatasis, que algunos dicen que era una hipérbole
de exageración, pero ya yo expliqué que se trata de una hipocatatasis, que quiere decir que allá dentro de esas palabras, cuando habla de córtalo, sácalo, está hablando precisamente de una raíz donde él habla de la seriedad que conlleva el infierno, hablar de la expulsión de la raíz de aquello que te lleva al infierno, y está en 18:9. Y en esta ocasión vamos a ver dos, la sexta y la séptima, que se da en el contexto de los falsos profetas, y es en el capítulo 23, 15 al 20. Pero antes, por allá dice mi amigo José Gómez, muy interesante amigo, edita por favor el tema, dice sexta mansión, muy bien, lo voy a editar, gracias por esa observación, anda fallando igual la vista creo, y no menciono, sí tienes razón, lo voy a editar ahorita que termine, gracias, lo voy a hacer inmediatamente, y gracias por avisar, y qué bueno que van comentando, qué interesante esto, porque quiero, antes de entrar a esa mención que es en el capítulo 23, es importante aclarar que nunca se habla del Gehenna como una parábola, porque por allá alguien comentó, dice, ustedes están haciendo de esto, del infierno, de una parábola, una doctrina. No, el término Gehenna jamás se utiliza, ni siquiera en el contexto de la parábola. El Gehenna se utiliza como una metáfora, sí, metáfora del castigo eterno, pero una cosa es una metáfora y otra cosa es una parábola. Algunos objetan, incluso hasta teólogos que creen en la realidad del Hades y del infierno, objetan y creen que en el caso de la historia del rico y Lázaro, yo creo que allí es una historia, ni siquiera hay contexto que mencione que sea una parábola, pero aún así, algunos teólogos sí consideran que es una parábola en el tema del Hades. Y sin embargo, argumentan también que una parábola está basada en hechos reales. O sea, que aunque sea algo ficticio, está basado en hechos reales. Ahora, lo que se hace parábola es la historia, no el lugar de tormento como el Hades. Eso no está presentado como una parábola. En todo caso, una metáfora. El término Gehenna nunca se utiliza como una parábola, sino como una metáfora. Cuando hablamos de metáfora, es importante decirlo, no le resta a la figura la fuerza de cómo se utiliza una palabra. Como por ejemplo, el Señor aparece como el Cordero, y Juan lo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una metáfora. ¿Por qué? Porque identifica a Cristo como Cordero, pero no resta el hecho de que Cristo es el Salvador y es una persona. Y cuando Juan dice aquí el Cordero, no está diciendo, ¿sabe qué? Este no es un humano en ninguna forma, sino que es un animal, que es un cordero. No, el término metáfora es que identifica a la persona con esa figura que se está utilizando. Y el término Gehenna no es una parábola, sino una metáfora para referirse al castigo eterno, lo cual ya dentro del judaísmo, y lo probé en el video anterior, ya estaba muy difundido en el judaísmo del Segundo Templo. Es muy importante que entendamos la diferencia entre una parábola y una metáfora. En el caso, el Gehenna es una metáfora que se utiliza para ilustrar el castigo eterno, y de hecho se utiliza como sinónimo. Hay 4 contextos en los cuales Jesús usó el término Gehenna, que es la palabra griega que se traduce al español infierno o profundo. Estos se encuentran en los capítulos 5 de Mateo, capítulo 10, capítulo 18 y este capítulo 23 que vamos a ver. Ahora, en Mateo 5, 29 al 30 y 18, 8, tiene su pasaje paralelo en Marcos 9, 43 al 47. Así que esos 3 pasajes se tienen que leer en conjunto. Mateo 10, 38 también tiene su contexto en Lucas 12, 5, su pasaje paralelo, mejor dicho, en Lucas 12:5. Ahí también se menciona el término infierno, en ese mismo contexto de Mateo 10:38, Lucas 12:5. Aparte de estos, recuerden que solamente hay 12 veces que aparece el término infierno, 7 de los cuales aparece aquí en Mateo. Aparte de eso, no hay ninguna otra mención del término Gehenna. Yo tuve un debate con un testigo que sacó un texto de Segunda de Pedro, te lo voy a comentar rápidamente, pero él decía el término infierno, no aparece el término infierno allá, y lo podemos probar con el idioma original.
la única vez fuera de los evangelios, porque interesante lo que les voy a decir. En los labios del Señor aparece el término infierno de las 12 veces, 11 veces de los labios del Señor. Nadie más habló más del infierno que el Señor, 11 veces, y una vez su medio hermano, Santiago, en Santiago 3:6. En Santiago 3:6 es el único fuera de los evangelios y fuera del Señor Jesucristo que habla del término infierno. En Santiago 3:6 se menciona, es la 12ª vez que se menciona el término Gehenna o infierno. Las 11 veces anteriores las menciona el Señor Jesucristo. Esto es súper importante porque es el que vino a dar a conocer este término y este concepto, este uso, y reveló con detalles, como ahorita lo voy a mencionar, los sufrimientos que se vive en ese lugar de condenación. Santiago 3:6, donde dice: y la lengua es un fuego, un mundo de malignidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ese es el uso que hace Santiago. Segunda de Pedro 2:4 no utiliza la palabra infierno, que es el que le estaba yo comentando. Ahí se utiliza el término tártaro. Vayan ustedes al original griego, aunque la Reina Valera traduce erróneamente el término infierno, no aparece el término Gehenna allá. En segunda de Pedro 2:4, el término que aparece es el tártaro. O sea, es un apartado, el tártaro, para que lo entiendan, es un apartado en los lados del Hades, en los lados del abismo, donde están encadenados por su alta peligrosidad esos espíritus que se rebelaron, de los que habla Judas, versículo 6, de esos principados, o sea, altos mandos que se rebelaron en el cielo, porque dice que no guardaron su propia principalidad. Aquellos que no guardaron su dignidad. La palabra dignidad ya es principalidad. Quiere decir que se trata de ángeles de alto rango que están allí encerrados. Es interesante porque Pedro utiliza este término aquí precisamente según de Pedro 2:4, el término tártaro, porque en la nomenclatura helénica el término tártaro es una parte inferior dentro del Hades, donde los criminales eran atormentados. Así que él no está utilizando el término infierno para mencionar al lugar donde están estos ángeles encadenados, no, sino que está utilizando el término tártaro, porque el infierno en este momento está vacío, y los primeros que serán lanzados serán el falso profeta y el anticristo, que se le llama ahí metafóricamente la bestia. Ahora, también hay algo importante que saber: cuando Satanás es atado 1000 años, no es lanzado en el lago de fuego, sino en el tártaro, en un espacio que se le llama el abismo dentro del Hades. Todavía no es en el lago de fuego. Ni siquiera Satanás va a ser el primero que va a entrar en el lago de fuego, sino el anticristo y el falso profeta. Dicho esto, que es muy importante también aclararlo, ¿no? Para que ustedes, cuando entren al estudio de lo que es el infierno, sepan de qué realmente están hablando. Pero hay expresiones, aunque no el término Gehenna no aparece, hay expresiones que sí describen al Gehenna o al infierno. Se le llaman expresiones sinónimas, porque nos dan una idea del castigo final de los condenados, cómo ese es el lugar donde van a pasar la eternidad los condenados. Para describirnos esto se usan figuras que nos van a proporcionar un cuadro, yo puedo decir, terrorífico, un cuadro terrorífico de lo que es el destino eterno de los malvados. Yo tengo escrito aquí por lo menos unas 11 menciones sinónimas del término Gehenna o del infierno, que es tinieblas de afuera, lloro y crujir de dientes en Mateo 8:12, horno de fuego en Mateo 13:42, fuego eterno en Mateo 25:41, castigo eterno en Mateo 25:46, pecado eterno en Marcos 3:29, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, que es en Marcos 9:44, y también fuego que nunca se apaga en Lucas 3:17, ira en Romanos 2:5 y Efesios 2:3, donde dice que son hijos de ira, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, que ese es un término muy importante porque es epexegético. ¿Qué es epexegético? Es explicativo de qué quiere decir ser destruidos,
ser excluidos de la presencia de Dios, según de Tesalonicenses 1:9. No quiere decir aniquilados. 10. Oscuridad de tinieblas, Judas 13. Tormento por los siglos de los siglos, Apocalipsis 14:11. Humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos, o sea, por toda la eternidad. Quiere decir que no deja de apagarse su tormento, Apocalipsis 14:11. Y esto es a diferencia de aquellos que dicen que en el infierno lo único que va a pasar es que van a ser, el humo es donde se consumen los castigados. Eso es falso, porque aquí no se dice el humo de los castigados, sino el humo de su tormento. 13. Lago de fuego que arde con azufre, lo cual hay 6 referencias en el libro de Apocalipsis. Un día de estos voy a hablar de esas 6 referencias del lago de fuego en Apocalipsis y qué significa el lago de fuego, que es un sinónimo de este infierno. Y saben una cosa, la muerte segunda, que dice que es el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda no se trata entonces de la muerte física, porque hubo una muerte física y hay una muerte segunda que es el lago de fuego en Apocalipsis 26. Y hay 3 veces que se menciona este término. Entonces, unas 14, vamos a decir, figuras que se utilizan aquí para hablar de un sinónimo del Gehenna. Ahora, quiero importante explicar esto. Estas figuras de dicción, figuras con las que son descritas, todas las que mencioné, fuego, humo, tormento, lago de fuego, todas esas figuras no son licencia para modificar el pensamiento que se está describiendo terrorífico de ese lugar. O para decir, no, es que se trata solo de parábolas, es que se trata solo de una alegoría. No son parábolas ni son alegoría. Sí son figuras, pero las figuras no dan la opción de modificar el pensamiento, de modo que decir no es real, solamente es figurado. No, sino que se usan para reconocer que estos pasajes, en estas figuras, solamente se transmite un débil intento de aclarar en lenguaje humano aquello que está mucho más allá para describir en palabras. ¿Por qué se utilizan figuras? Porque no hay palabras humanas para describir lo terrorífico que se vive en ese destino eterno de los malvados. Por eso se usan figuras. No es para decir, es figurado, todo es figura. No. Se utilizan figuras porque no existen palabras humanas para describir todo el castigo terrorífico que allí se va a experimentar. La mayoría de estas palabras salieron, vuelvo a decir, de la boca del Señor Jesucristo, quien vino a revelar cómo es la retribución. Y aquí se utiliza la palabra retribución. Fíjate, en 2 Tesalonicenses se utiliza también la palabra retribución para este lugar. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú lees Proverbios, en Proverbios el término castigo está asociado con corrección. No se utiliza el término castigo tanto, sino el término retribución, porque es darle su merecido. O sea, es un pago por sus obras. Y esto es algo tremendo que en su momento también, si continuamos en otra ocasión dando los sinónimos y en Apocalipsis y en otras partes acerca de este destino, que voy a tratar de sacar un tiempo para ello, ahí vamos a entender cómo es ese tema del castigo. Así que no hay autor humano, si en las palabras, escuchen esto, si en las palabras del Señor Él utiliza figuras para describir lo terrorífico de ese lugar, porque no hay palabras humanas. Dígame usted, ¿cree usted que va a haber un autor humano que va a describir, como trató de hacerlo en su novela Dante, en la Divina Comedia? ¿Crees que va a lograr describir? Claro, que está plagado de muchos errores, desde luego, ¿no? Pero ¿crees que se va a describir algún autor humano si el Señor Jesucristo lo que usó son palabras comparativas para tratar de llevarnos a pensar en lo terrorífico que es fallarle a Dios? De modo que no hay autor humano que pueda usar palabras terrenales para revelar lo que verdaderamente es ese lugar de castigo. Bueno, hay expresiones que se aluden simbólicamente, hasta por metáfora, la metáfora del Gehenna, ¿no? Vamos, hay cuatro usos que hay mayormente en el libro de Mateo, que se compara el infierno, no usando la palabra Gehenna,
sino que utilizando ya sea fuego, ya sea sufrimiento, ya sea dolor, oscuridad. Y la primera comparación que se utiliza para describir el destino eterno de los malvados sin usar Gehenna es Mateo capítulo 7. En el versículo 13 de Mateo 7, que está también dentro del sermón de las bienaventuranzas, el primer sermón. Entonces dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella. Así que en el versículo 19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea, el final de esa senda, que se llama perdición, el final en el versículo 19 dice que es también fuego. Así que perdición y fuego son sinónimos también, que están describiendo el lugar de castigo eterno de los pecadores. Otro ejemplo está en Mateo 22, 1 al 14, cuando Jesús cuenta ahí la historia de un banquete de bodas. En esta, que es una parábola, escuchen esto, es una parábola en la historia que le está contando. Pero recuerden esto, es una parábola la historia, que ahí se está desarrollando la ilustración, pero no es una parábola todas las lecciones que ahí están y los contenidos. Cuando dice en esta parábola, una vez más, el cielo y el infierno, que el cielo tampoco es una parábola, aparecen ahí siendo tratados como el reino de Dios y las tinieblas de afuera. La mayoría de los invitados se pudieron quedar en el banquete, la celebración, y experimentan el gozo de la presencia de Dios, que ahí es representado como la recompensa de los justos. Mientras que el rey ordena a sus siervos a que se lleve a un invitado que no fue vestido de boda y lo echen a las tinieblas de afuera, y ahí es un sinónimo de infierno también. En tercer lugar, se usa otro sinónimo en Mateo 25, 14 al 30, en el capítulo 25, cuando unos capítulos más adelante se llega a la parábola de los talentos, que también, vuelvo a decir, es una parábola. Es una parábola la historia que está, o la ilustración que ahí se utiliza, pero no las enseñanzas que se dan. Aquí a dos individuos que actuaron como administradores sabios de los recursos de su amo, se les dice: entren al gozo de su amo, al gozo eterno. Ahora, el último, quien no actuó con fe, es echado en esa comparación a las tinieblas de afuera. Allí se utiliza tinieblas de afuera para hablar de un sinónimo de Gehenna. Los primeros dos reciben bendición eterna, y los otros, el otro es enviado a la oscuridad del infierno de afuera, que es el sinónimo de Gehenna. Y por último, la cuarta mención que utiliza Mateo de sinónimo de Gehenna es en Mateo 25, cuando en la historia o en la parábola de las ovejas y los cabritos. Esta parábola incluye con dos grupos de personas que experimentan destinos separados. E irán estos, fíjate que interesante en el versículo 40, e irán estos 46 al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dos destinos eternos. Si la vida es eterna, el castigo también es eterno. Bueno, pues ahora vamos a entrar nosotros en la última mención literal del término Gehenna en el libro de Mateo, que son dos: la sexta y la séptima mención. Primero, la sexta, que aparece en el versículo 15. Este concepto Gehenna o infierno se da dentro del contexto del tercer ay, el ay de los hipócritas, porque hay diferentes ayes. Aquí es el ay de los hipócritas. Vamos a adentrarnos para que conozcan, pero miren, yo les aseguro que cuando entendamos por qué el Señor utilizó allá el infierno y advertir la peligrosidad y el uso, que no, quiero decírselos, no es un uso descuidado del término infierno del Señor. Es un uso serio. En el contexto en el que usa el término Gehenna o infierno, es en un contexto serio que realmente es peligroso para las personas que se vuelven enemigos del Señor. El Gehenna en el contexto del tercer ay, por la hipocresía. Es en el versículo 15. Miren, el llamado martes de controversia, según la tradición de la Semana de la Pasión, el Señor Jesús enfrentó serios conflictos con los líderes judíos y los confronta
con parábolas. En el capítulo 21 encontramos esa confrontación con parábolas, las 3 parábolas de confrontación. Luego de silenciar la boca de sus enemigos en el capítulo 22, procede a desenmascararlos aquí en el capítulo 23, en esto que se llama el discurso en contra de los falsos profetas. En este capítulo 22, donde se encuentra el lamento de Jesús sobre Jerusalén, en los versículos 37 a 39, donde el Señor se lamenta sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste? Y en ese contexto que le conocen como el llanto del rabino Jesús. Ahora, en este caso, antes de ello, descubre a los fariseos ante sus discípulos y el pueblo en general, según los versículos 1 al 12 de ese capítulo 23. Luego, denuncia en la cara a los escribas y fariseos, a esos líderes políticos corruptos, hipócritas, falsos, mediante 7 ayes, que es muy interesante los 7 ayes, porque vamos a verlo en unos momentos cómo se contraponen con su primer discurso fue de las 7 bienaventuranzas y se contraponen también los 7 ayes. Vamos a ver que cada ay es contrapuesto con cada una de las bienaventuranzas y son contrastados en Mateo 5, 3 al 12 de las bienaventuranzas. Primero, vamos a ver cada uno. Por ejemplo, el ay de los hipócritas que cierran el reino de los cielos está en 23:13. Este contrasta con la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu que heredarán el reino de Dios. Porque estos pobres en espíritu heredan el reino de Dios, en tanto estos hipócritas cierran el reino de los cielos. El segundo ay va contra los devoradores de las viudas y de los huérfanos, que recibirán condenación, según 23:14 de este pasaje. Contrasta con bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Los devoradores reciben condenación, los que lloran reciben consolación, en 5:4 de las bienaventuranzas. El tercer ay, la contraparte del tercer ay, es bienaventurados los mansos. La tercer bienaventuranza, la de los mansos que heredan la tierra. En su contraparte está el tercer ay, que son los orgullosos que envían gente al infierno. Los mansos heredan la tierra, los orgullosos envían gente al infierno. Esa es la contraparte, que es donde vamos a ver un poquito, lo voy a explicar y por qué razón utilizó el término infierno allá en ese versículo 15. El cuarto ay es contra los codiciosos de ganancias deshonestas, vacías, que irán vacíos. Contrasta con los hambrientos, que ellos serán saciados, van a ser llenados. Unos van a quedar vacíos en el ay, pero los bienaventurados serán saciados, los que tienen hambre y sed de justicia. Luego, fíjese, la quinta bienaventuranza, que es bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, tiene su contraparte con este quinto ay, que son los que rechazan la misericordia concentrándose en trivialidades. Que es interesante, ¿no? Los contrastes que se van dando entre las bienaventuranzas y los ayes. Eso no lo puedes pasar por alto porque es una parte muy importante en la interpretación. También la sexta bienaventuranza, que dice bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, contrasta con el sexto ay, que son de los religiosos, que por fuera son corruptos por dentro. Religiosos por fuera, se ven blanqueados por fuera. Fíjate, aquí se contrasta con los de limpio corazón, que por dentro tienen limpio su corazón porque ellos verán a Dios. Y aquí son aquellos religiosos que por fuera son sepulcros blanqueados. Ven qué interesante cómo se va contrastando las bienaventuranzas con... Esto es maravilloso, este sermón del Señor, en contra de los falsos profetas. Y la séptima bienaventuranza, que es bienaventurados los pacificadores, los perseguidos, los pacificadores perseguidos, porque serán llamados hijos de Dios.
de aquí no está hablando de los pacíficos. Hay que hacer la diferencia entre pacificador y pacífico. No, pacífico es aquel que no hace nada. Pacificador es aquel que trabaja para la paz, hace acciones para que se logre la paz. Y a veces a costa de su vida. Esto es algo muy interesante a diferenciar entre pacífico y pacificador. A diferencia del séptimo hay en contra de los asesinos, perseguidores, llamados allá hijos del diablo, que mataron a los profetas y a los que se les envió. Ahorita lo vamos a explicar rápidamente, pero lo que está haciendo aquí es que Jesús hacía hincapié en el hombre interior. Ellos se preocupaban por las cosas externas. Jesús enseñaba la vida espiritual basada en principios, como lo vimos en las bienaventuranzas. En tanto, los fariseos se especializaban en reglas, en regulaciones, en reglamentaciones. Jesús hablaba de relaciones y ellos de reglamentaciones. Jesús medía la espiritualidad en términos de carácter, mientras que los fariseos medían la espiritualidad en términos de actividades religiosas, en conformidad con leyes externas. O sea, ¿cómo estás? ¿A qué te aparentas? Y entonces se enfocaban a predicarle a sus discípulos todo lo exterior. Jesús enseñaba humildad y servicio sacrificial, pero ellos eran arrogantes y usaban a la gente para conseguir sus propios propósitos. Ahora, vamos a retornar en el versículo 15. Yo quiero que todos pongan sus ojos en el versículo 15. Recuerden que el versículo 15 y el 33 son las dos veces que aparece el término infierno. Estoy en Mateo 23. Dice, ay de vosotros, hipócritas, porque recorréis todo el mundo para ser prosélito. El término prosélito es muy importante que lo entendamos. En el griego es proseleuto, que es advenedizo. En el hebreo quiere decir extranjero. La palabra en hebreo es ger y es extranjero. Pero se trata de un adepto del paganismo que es ganado para el judaísmo. Se les denominaba gentiles convertidos al judaísmo. Y ellos iban tras los individuos, los cazaban para su propio fanatismo y hasta los hacían peores que ellos, ya que el fin de ese camino que les enseñaban era perdición. No, el problema no era el proselitismo que hacían, no, eso no era el problema. De hecho, una ala del judaísmo, que era de la corriente de Hillel, que no de Shammai, porque Shammai era más estricto y no aceptaba a los prosélitos, pero dentro de la escuela de Hillel se enfocaban en hacer prosélitos. Ese no era el problema. El Señor no acusa de que se dediquen a ser prosélitos, no lo hace, o sea, no hace la acusación. El problema es en la mala enseñanza que le transmitían. ¿Por qué? Porque los hacían doblemente hijos del infierno. ¿Por qué? Porque una vez ya eran hijos del infierno al ser paganos. Vamos a poner un ejemplo. A un efesiano que está sirviendo en el templo de Diana de los Efesios, viviendo en la lujuria de su placer, de su paganismo, llevando sus ofrendas, llevando todo a Diana de los Efesios, y él ya está perdido, involucrado en un culto de perdición, de idolatría, y está metido, ya es hijo del infierno. Pero llegan estos hipócritas, le dicen, ¿sabes qué? Tú estás perdido, estás en una falsa religión. Lo transportan a una nueva religión, le hacen un cambio superficial y le suman la hipocresía de una práctica nueva. De modo que eran hijos del infierno cuando eran paganos. Ahora se vuelven hijos del infierno al conocer de Dios. ¿Cómo es esto? Al conocer de Dios, no, al conocer la religión, porque eran traídos al fariseísmo, no eran traídos a Dios. Así que el énfasis desmedido estaba en una obediencia superficial, pero no había una renovación interior. Así que eran hijos del infierno cuando eran paganos y ahora son doblemente hijos del infierno. ¿Por qué? Porque dentro de una nueva religión también se estaban condenando, viviendo una superficialidad sin un cambio en su interior. Y ese sistema de adoctrinamiento que
el maestro que les enseñaba era un hipócrita, el alumno era doblemente peor que el maestro. De ahí que esa religión los convertía en doblemente hijos del infierno. Ahora, aquí hay algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta. Y ojo, esto es para también los que se dicen ser cristianos. De pronto hay cristianos que no tienen la autoridad moral para criticar a los testigos de Jehová, que no tienen autoridad moral para criticar a los adventistas del séptimo día, que no tienen la autoridad moral para hablar absolutamente nada de los católicos, romanos y apostólicos. No. ¿Saben por qué? Porque son cristianos que no superan la forma ni siquiera de religión que llevan estas personas. Ahora, un cristiano que sale a criticar a un testigo, ¿cuántas horas dedica para la evangelización? Un cristiano que sale a criticar a un católico romano, pero este cristiano tiene 2 meses que no va a su iglesia. ¿Saben ustedes que los católicos ahí están a las 6 de la mañana todos los domingos? Tienen una religiosidad. ¿Sabes qué pasó con este? Vino y en lugar de ser enseñado correctamente, ahora se convirtió en un fariseo que sale en las redes sociales a criticar a los idólatras, a esos que están con su atalaya y todo, criticando a ellos, pero ellos no son capaces. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque su religión no supera la de los escribas y los fariseos. Qué tremendo es esa vivencia. La vida santa de Jesús exponía la piedad artificial de estos religiosos. Su religión era superficial de estos hombres. En lugar de salir de las tinieblas, los fariseos trataron de apagarle al Señor Jesucristo la luz y fracasaron. ¿Y qué pasa? Que trataron de ganar adeptos, pero ¿para qué? Para que los condenen más. Debido a estos pecados de los que el Señor los acusa a ellos, han escrito su propia sentencia, su propio juicio, con el cual el Señor en los versículos 34 al 36 les dictamina este juicio. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas sabios y escribas, y de ellos a uno en uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Recuerden que estamos hablando de la generación del Señor Jesucristo en el Mateo capítulo 23, que no es el mismo discurso del Mateo capítulo 24, que es el discurso escatológico, que se da en otro momento. Pero este discurso es en contra de los falsos profetas y se tenía que cumplir en esa generación. Es aquí donde muchos confunden Mateo 23 con Mateo 24, que es completamente distinto. A esta generación la está confrontando a sus líderes, a los líderes que eran los representantes legales del pueblo, federales. Esta declaración, que es devastadora, deriva mayormente del último ay. En el último ay, que es evidenciado la rebelión de Israel contra Dios. Era una mancha del asesinato atestiguado por la historia misma bíblica, y ahora ha llegado a la culminación en esta generación. Es decir, el juicio que por mucho tiempo estuvo germinado, ahora iba a caer sobre esta generación. Por eso utiliza el término por tanto, dia touto. Es la frase preposicional que se usa para introducir la oración que sigue. Literalmente dice, por esta razón, por esas 7 ayes que les he mencionado. O sea, para que los escribas y fariseos completen o llenen hasta el borde la maldad cometida por sus antepasados. Había sido, aquí estaba, subiendo. Ahí dice Joana Reina Reyes,
Amén, gloria a Dios, bendiciones, pastor, saludos desde Cozumel. Y Yasser Pinto dice, Dios le bendiga, siervo, buena enseñanza. No, está tremenda. No se vayan porque todavía viene la aplicación de por qué usa el Señor el término del infierno, que ustedes ya vieron que lo utiliza en un contexto de los ayes. Y hay para los hipócritas, la hipocresía de ese tipo puede llevarte al infierno. Hay mucha gente que se ha encaminado al infierno porque está siguiendo a los falsos maestros que habían llenado, fíjese, la copa, lo estaban llenando. Esta generación ya estaba hasta aquí y ellos iban a completar la copa, la iban a completar para que pueda rebosar. Y la última gota es que les iba a mandar el Señor. Les iba a mandar profetas, y les iba a mandar escribas, y les iba a mandar intérpretes, y les iba a mandar predicadores, para que ellos reciban, y ¿saben qué? Y maten a esos profetas. Porque a veces ese es el plan del Señor. ¿Por qué lo va a permitir? ¿Por qué va a permitir la muerte de un siervo de Dios? Para que ellos llenen y completen la copa, para que llenen el vaso. Y una vez que llenan el vaso, para que los escribas y fariseos completen o llenen hasta el borde la maldad cometida por sus antepasados. El Señor dice, he aquí, yo os envío profetas sabios y escribas. La oportunidad que ellos tendrían de que Dios les enviara siervos mensajeros era la última oportunidad que tendrían esa generación contemporáneos del Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? No la iban a aprovechar. Tú no sabes cuándo va a ser tu última oportunidad. Estas palabras no solo son una profecía, son el descubrimiento de lo que habría en sus corazones y lo que siempre desearon, pero no lo habían realizado, que querían matar al Señor, pero no se les había presentado la oportunidad de hacerlo. Por eso cuando el Señor Jesús habló del infierno, dijo que la ira, eso los va a llevar al infierno, y esa ira les iba a llevar a ellos. ¿Cuál era? Ellos siempre desearon asesinar al Mesías y a sus enviados, y esta era la oportunidad. Por eso Dios les enviaría al Mesías y a los escribas y a los ungidos siervos que le predicarían, y a ellos van a matar para que se llene el vaso. Sus paredes, como les dijo ustedes, sepulcros blanqueados, podrían estar pintados como monumentos, que es ahí la palabra que se utiliza para tumbas. Tumba es monumento, y esa palabra monumentos blanqueados, o podríamos decir que eran mausoleos. Eso es lo que significa la palabra ya, sepulcros blanqueados, mausoleos, que por fuera en un cementerio están tan bonitos, y algunos hasta le ponen hasta música ahora, ¿verdad? A esos narcos, que le ponen hasta sus narcocorridos, a todo eso, que ya se vuelve hasta lujos el cementerio, pero por fuera está muy bonito, pero por dentro están llenos de huesos. Eso es lo que el Señor le dice. Sus paredes podrían estar pintados de blanco, como también los monumentos y tumbas de los profetas. ¿Y saben qué hacían estos sinvergüenzas? Estos sinvergüenzas agarraban y decían, vamos a honrar a nuestros profetas que mataron nuestros padres. Iban a sus tumbas de esos profetas y pintaban su mausoleo del profeta, su sepulcro, a aquel profeta que habían matado, y decir, de esa manera estamos borrando nuestra culpa. Las tumbas de los profetas que fueron martirizados por sus padres. Pero eso solo servía para ocultar las debilidades que había en lo interior. No impediría eso su caída. Ellos, dijo el Señor, ustedes lo que están haciendo es reconociendo que son sus padres los que mataron a esos profetas. Siempre, escuchen esto que les voy a decir, siempre es más fácil honrar a un profeta muerto que escuchar a un profeta vivo. Ellos iban a la tumba de esos profetas y los adornaban y los pintaban, porque son nuestros héroes, los siervos de Dios que nuestros padres apedrearon. Ahora que están muertos los van a honrar, pero vivos no los escucharon. Y este es el punto central de todo lo que el Señor está diciendo. Yo les voy a enviar profetas vivos, escribas vivos, y ustedes lo van a matar. Pero a los muertos, porque es así. Qué bueno es que era ese siervo de Dios. Ay, qué bien nos habló, cómo nos confrontó,
cómo nos persuadía. ¿Sabe por qué es bueno? ¿Sabes por qué es bueno ese pastor? Porque ya está muerto. Porque les gusta honrar a profetas siempre y cuando estén muertos. A siervos de Dios siempre y cuando estén muertos. Pero en vida. Hasta dejaste de ir a la iglesia porque lo criticabas, porque no lo quieres escuchar. Pero el día que tu pastor se muera, ese día sí va a ser el gran siervo de Dios. Ese día las lágrimas, moco y baba, la hipocresía pura. Pero ¿dónde están ahora? ¿Dónde están? Lo que los fariseos hicieron es los únicos profetas que nos gustan. Son los profetas que están muertos. Porque, ¿qué estaban haciendo? Vino el Señor que estaba vivo y les predicaba. Les envió profetas, les predicaban vivos y los apedreaban. ¿Saben cómo los honraban? Después de muertos. Ahora sí vamos a acomodar su mausoleo. Vamos a pintar sus tumbas. O sea, los únicos profetas que nos gustan son los profetas muertos. Su testimonio al hacer esos monumentos es doble. Y es aquí en donde vamos a llegar a esta parte importante cuando se usa por última vez en el libro de Mateo el término infierno. Agárrense porque ahí viene. Ahí viene. Ya vimos que la sexta vez es cuando utiliza el término infierno, cuando se sigue a un falso maestro y te vuelves 2 veces más hijo del infierno. Es peligroso seguir a un falso maestro. Puedes acabar en el infierno. No habían cambiado en nada su actitud de sus padres homicidas del versículo 31. Estoy en Mateo 23. Sus padres habían matado a esos profetas. Ellos solo resguardaban el mausoleo donde estaban los profetas. Sus tumbas seguían siendo semejantes a ellos, tanto en genealogía como en actitud. Es decir, eran hijos. ¿Cuál es la evidencia? El mismo trato que le daban a los mensajeros de Dios, sus padres, es el mismo trato que estaban dando ellos a los profetas vivos, entre ellos el Señor Jesucristo. Los profetas y sabios, escritores que envía Jesús en Lucas 11:49, los envió a predicar. Son una segura referencia a los líderes de la iglesia primitiva que fueron heridos, azotados por esa generación y hasta crucificados, pese a que había dicho que no actuarían ellos como sus padres, y dijeron: no vamos a actuar como nuestros padres. Dijeron en 23:30, no vamos a actuar como nuestros padres. Mataron a los apóstoles, los apedrearon, a los apóstoles que les envió el Señor Jesucristo. Al tener ellos una referencia histórica del pasado, todo el juicio a través de ellos, de los siglos, caería sobre sus cabezas, porque ellos iban a llenar la copa. El pecado y la culpa colectiva caería sobre esos descendientes malvados, a menos que se arrepintieran. Si ellos se arrepentían, el juicio podía ser hasta pospuesto. Sus padres habían llenado la copa parcialmente al matar a los profetas. Llenaron la copa hasta acá. Pero ahora ellos habían colmado y rebosado el vaso al matar a los apóstoles. Todo, déjame decirte, querido amigo, todo tiene un límite, incluso la paciencia de Dios. Por tal motivo, en ese momento se derramaría castigo sobre el pecado, y el plazo había sido cumplido para ellos. No hay plazo que no llegue. Se avecinaba un juicio nacional. Desde Abel, dice el primer mártir muy conocido, hasta Zacarías, hijo de Berequías, hay un patronimio. El último mártir poco conocido según el libro del canon hebreo, que culmina en 2 de Crónicas 24:22. Casi no se conoce a este mártir, pero era uno de los mártires, que ahí estaba su tumba. En realidad, el pueblo no había cambiado, era el mismo. Abel fue asesinado por su propio hermano, y Zacarías es el ejemplo clásico de un hombre de Dios asesinado a mano de los que decían ser el pueblo de Dios en el templo de Dios. Yo hace unos días estaba haciendo la reflexión cuando dice: el hermano entregará a su hermano. Y esto no está muy lejos. No está muy lejos. La traición dentro del pueblo de Dios está tan cerca, está tan cerca. Miren, vamos a ver
cuando el Señor habla en el versículo 33. Ve conmigo al versículo 33, porque ahí en el versículo 33 está la última mención que hace Mateo del infierno. ¿Por qué aún el pecado de sus padres imputado a ellos los alcanzaría? Si cada generación es responsable de sus propios pecados, es una buena pregunta. El versículo 33 lo va a explicar. Jesús da la razón por la que viene juicio a esa generación que traería todo el juicio anterior sobre ellos y se derramaría en esa generación. ¿Sabes por qué? Porque ahí se les llama serpientes, generación de víboras. Esto es importante. Es importante que entendamos eso. No le dice solamente serpientes, reptiles, porque son reptiles o que reptan. No, alguien dijo allá reptilianos. No solamente se le dice eso, se le dice serpientes, generación de víboras, y ahorita vamos a entender por qué se les dice serpientes, generación de víboras, y esa es la razón. O sea, la misma astucia traidora, retorcida y venenosa de sus padres contra los profetas era el que ellos, estos líderes religiosos, habían organizado contra Jesús, así con ese veneno en sus labios. Por tanto, no eran inocentes, sino una generación culpable de los pecados de sus propios padres, porque esos mismos pecados los estaban cometiendo, porque ellos mataron al autor de la vida. Así dice Pedro, mataron al autor de la vida. La comparación con una víbora sería una igualación a Satanás, o lo estarían igualando a Satanás, que él es el enemigo de Dios, la serpiente antigua. Por lo tanto, hijos de la serpiente antigua, gente malvada que en su lengua tienen veneno mortal. Pero no es solamente víboras, sino se le dice generación de víbora, es decir, la cría. Esto es importante, esto póngale atención, cría de las víboras. En este sentido, se está haciendo una referencia muy concreta. Cuando dice generación de víbora, es la cría de las víboras. No es la víbora, la mamá va a jugar un papel importante porque es la que los va a parir. Pero escuchen esto. La cría o generación de una víbora ovovíparo. Vuelvo a reiterarlo, una víbora ovovíparo. Se abría camino, una víbora ovovíparo, que aquí se está hablando como generación o cría de víboras. Ojo que aquí está la clave. La cría de víbora es una generación de víbora ovovíparo que se abría camino comiendo a su propia madre para salir del vientre. Por tanto, una generación matricida. Que eso es lo que está diciendo. Ustedes, no les importa cómo van a salir, pero ustedes van a salir hacia adelante. Si tienen que comer a su propia madre, la van a comer. O sea, no le está diciendo que son la víbora, son la cría de la víbora, que es peor, porque para salir adelante se tienen que comer a su madre. O sea, esa generación llegó al colmo de la maldad, a pesar que decían, nosotros no vamos a ser como nuestros padres. Aquí tenemos las tumbas de los profetas, porque les gustaban los profetas muertos ya. Porque qué bueno que el profeta está muerto, porque ya no nos dice nada, ¿no? Cuando se muere, ahora sí es el gran siervo de Dios, ahora sí es el hombre de Dios, porque ya no nos dice nada. Les gustan los profetas muertos. Llegó al colmo de maldad que la culminaron con el asesinato del Mesías enviado, aquel que los quería juntar como una madre junta a sus polluelos, y estos, para salir adelante, se comen a la madre. Llegó al colmo de la maldad que culminaron con el asesinato del Mesías y sus enviados, razón por la cual fueron enjuiciados con los horrores de la guerra judía del año 70. Se derramaría un torrente de castigo acumulado sobre la raza o la cría de esas víboras, la generación de víboras que odió sin causa al Mesías y lo clavó en una cruz de criminales. Al usar las mismas palabras de Juan en el inicio de su ministerio, porque Juan, recuerden que en Mateo 3:7 se los dijo, generación de víboras, cría de víboras, les dijo. Al decírselo de esa manera, y Jesús ahora
viene a culminar su cierre de ministerio en Mateo 23:33 con esta misma frase. La diferencia entre Juan y Jesús es que cuando Juan lo dijo aún todavía no estaban maduros para el cumplimiento, pero ahora que Jesús lo dijo, ya habían madurado, listos para que se cumpla. Se cumplió todo eso cuando el ejército romano literalmente asesinó con odio a una gran parte de la población y destruyó a esa cría de víboras. También el templo. Más de 1 millón de personas murieron en el sitio del año 70. Y luego le seguiría la condenación. Fíjate, después de ser destruidos en el año 70, y les seguiría la condenación del Gehenna. Aquí se utiliza. No solamente iban a ser destruidos por el año 70, por la destrucción de Tito, Vespasiano, sino que también ahora en ese veredicto, es después de que hayan sido abatidos en el año 70, todavía, ¿cómo escaparán? Y la pregunta, que es una pregunta retórica, la pregunta es retórica. A esta pregunta retórica, ¿cómo escaparán de la condenación del Gehenna, del infierno, que es la 7ª vez que aparece la palabra infierno? ¿Cómo? ¿Saben cómo? De ninguna manera podrían escapar, porque ellos no se arrepienten. La única manera de escapar es arrepintiéndose, pero ellos no se arrepintieron. Aquella generación había sido repetidamente advertida por el Señor Jesucristo en Mateo 11, en Mateo 12, en Mateo 16, en Mateo 17. Todas las veces el Señor se los advirtió, pero habían ignorado y desechado las palabras del Mesías. Ahora solo les quedaba enfrentarse al juicio divino. Aún hoy en día, la nación de Israel vive en una etapa de ceguera judicial. Su rebeldía persiste tal como ocurrió en los días de Jesús. Así que todo esto a lo que se refiere son a los justos juicios que caerían sobre los líderes criminales y lo que le siguieron, que eran sus alumnos, que fueron hechos 2 veces hijos del infierno, sentenciados en los ayes. Dentro del templo estaban, parte de lo cual también se anuncia en el mismo día, pero ahora fuera del templo, en el segundo discurso del Olivete en Mateo 24, que recuerden que aquí son 2 discursos diferentes, que no hay que confundir. Del Mateo 23 se iba a cumplir para esa generación, porque fue un discurso dado a esos líderes. Es importante no confundir el discurso contra los falsos maestros y escribas y fariseos pronunciado en el templo y el sermón escatológico dictado sentado en el monte de los olivos, que es otro discurso, no es la misma generación a la que está aludiendo. Incluso había que distinguir en medio de esos 2 discursos las predicciones sobre el templo dados frente al templo mismo, que ahí se menciona. Por tanto, todo esto no es el sermón escatológico de Mateo 24 dado a sus discípulos, sino que es la denuncia contra los falsos maestros en Mateo 23, llamándoles a esta generación o hijos de víboras, cuna de víboras. Mateo 23 anuncia que les acontecería a esa generación de víboras, y les pasó. Toda esa generación de víboras fue aplastada. Los hijos que andan en camino de sus antepasados sufrirán los juicios acumulados por sus antepasados una vez que llenen la copa de iniquidad. Cuanto más grave e inminente es el castigo del pecado, más urgente y fuerte es el llamado al arrepentimiento y la reforma. Cuando la historia nos juzgue también a nosotros, a usted y a mí, ¿cuál será el veredicto de nuestra ciudad? ¿Qué vamos a entregar cuentas en nuestra ciudad? ¿Habremos sido una ayuda o un estorbo para la obra de Dios? Es una pregunta que cada persona y que cada nación debe hacerse. Bueno, yo estoy ya por terminar y cerrar esta serie de Mateo. Y hoy cierro esta serie en Mateo, Jesús y el infierno. Pero quiero decirles que el fuego eterno, según Mateo 25:41, ya ha sido preparado. Algunas personas dicen, oiga, pero ¿cómo es que puede un fuego? Recuerden que ahí está hablando de metáforas. Pero las metáforas lo que tratan es de ilustrar el sufrimiento. No significa que no son reales los sufrimientos o que son simbólicos. No. Sino que significa esas metáforas
que no hay palabras humanas para describir lo que viene, pero el versículo 41 de Mateo 25 dice que es un fuego eterno que ha sido preparado para el diablo. Dice, entonces dirá también a los que estén a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo. ¿Saben? Quiere decir que es un lugar que ya está preparado, que ya está hecho para castigar a los espíritus. También ahí van a entrar en cuerpo, porque dice que temed a aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno, hablando después de la resurrección. Y también significa que ya existe, que Dios lo preparó y que solo espera a sus ocupantes. Vamos a ir terminando. Nada más denme chance de contestar algunas preguntas o comentarios que hay acá. Dice, interesante, licenciado, dice el amigo Harold, un abrazo hasta Lima, Perú. A esta generación, para ese grupo de religiosos que estaban confabulados con el Imperio Romano, definitivamente. Y recuerden que estaban siguiendo todos los pecados de sus padres. Metáforas simbólicas, dice, sí. Es interesante lo que estamos diciendo. ¿Por qué metáforas simbólicas? ¿Por qué? Porque no existen palabras para describir. De hecho, así como se describe igual el cielo, dice el apóstol Pablo, fue en el 2 Corintios 11, ¿no? Dice, arrebatado al tercer cielo, donde vio cosas inefables, que no hay hombre que le pueda describir. Palabras inefables, no hay. Y por esa razón, cuando se describe el cielo también en Apocalipsis se usan símiles. Símiles es cuando se usa la palabra, y vi un mar como de vidrio. Como, siempre el como es un símil. Pero, ¿por qué? Porque no existe. Lo mismo pasa con el tema del Gehenna y del infierno. Se usan metáforas simbólicas. Sin embargo, esto no autoriza a quitarle la realidad del lenguaje, lo que está transmitiendo, la peligrosidad, lo terrorífico que está transmitiendo el idioma. Muy bien, allá interesante, dice ahí Carmita, muy claro, más claro ni el lago. Saludos, Carmita, hasta Escárcega, Campeche, allá. Y bueno, pues miren, yo ya estoy aterrizando, llegando al punto de, ya dije que el lugar está preparado, según Mateo 25:41, ¿no? Es 41, o sí, Mateo 25:41. Quiero terminar con estas reflexiones más. Los procrastinadores. ¿Qué es procrastinador? Es el que deja las cosas para después. Son los que van por delante. ¿Por qué? En Hechos 7:32, cuando se les dio ese mensaje, dijeron, cuando habló del juicio final, Pablo, allá en el Areópago, en Hechos 7:32 también, cuando aquel rey escuchó el mensaje por medio de Pedro, y dijeron, ya te escucharemos en otra ocasión. Ya te escucharemos en otra ocasión. Y qué interesante eso, porque cuando dice, ya te escucharemos en otra ocasión, es ahora no. Son los procrastinadores. Después. Y todo el que deja para su elección para después, ahora está viviendo las consecuencias. El infierno está plagado de buenas intenciones. Yo quería. Gente que dijo, yo sí quería. Cuando me predicaron, yo sí quería. Pero ¿saben qué? Nunca hablaron en presente. Yo quiero. Yo ahora yo lo quiero. No. Yo quería. Ahora están en esa frustración. El infierno está plagado de gente que tuvo buenas intenciones, pero que no accionaron. Y luego alguien dijo allá, y su techo es de oportunidades perdidas. Porque la conversión, dijo el predicador Bourdaloue, predicador francés, dijo, la conversión no debe diferirse para otra oportunidad. ¿Por qué no debe diferirse para otra oportunidad? Porque nadie puede garantizar una nueva conjunción de 3 elementos juntos: tiempo, gracia y voluntad. Tú ahora tienes tiempo, gracia y voluntad. Aprovecha a ser salvo. No sabes si van a estar conjugados esas 3 cosas: tiempo, gracia y voluntad. Y Trion Edwards dijo, el infierno es la verdad vista demasiado tarde y el deber descuidado en su tiempo. O sea, la gente que va a estar en el infierno va a estar diciendo demasiado tarde.
Me di cuenta demasiado tarde. Quise hacer ya mi deber, pero ya es demasiado tarde. Hoy es el tiempo de salvación. Siempre lo dice el Señor. Y el predicador Moody, voy a cerrar con esta frase. El predicador D.L. Moody, Dwight Moody, dijo: cuando predicamos del infierno, al menos deberíamos hacerlo con lágrimas en los ojos. Cuando predicamos del infierno, a menos deberíamos hacerlo con lágrimas en los ojos. Pero no podemos restarle la seriedad a este tema tan importante. Porque no podemos jugar con la eternidad de las personas. Porque estos temas son de decisiones eternas. Mis amigos, que Dios me los bendiga. Ahí dice Annie Maipot, amén. Dios les siga bendiciendo, pastor, y usando para anunciar las buenas nuevas. Las buenas nuevas, saludos a su familia. Claro que sí, hermano, muchas gracias por su palabra. Y también compártanlo con otros para que más personas puedan escuchar este mensaje de advertencia. Este es un mensaje serio, serio, serio. ¿Saben por qué? Porque tiene que ver con el destino eterno de las almas. Esto es que es un mensaje que define la eternidad de las personas. Y alguien dijo por allá, dijo, pero es que, pastor, ¿y qué tal? ¿Qué tal si morimos y el cielo y el infierno no existe? Y entonces dijo, pues si morimos y el cielo no existe, no nos hemos perdido nada. Pero imagínate que mueras y el cielo es real y el infierno es real. Por eso decíamos en el versículo que es el 15, cuando dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis todo el mundo para ser un prosélito, y lo haces 2 veces más hijo del infierno. ¿Sabes por qué? Porque allá en el infierno, a todas aquellas sectas que negaron la existencia de este mundo, a ese líder, ¿cómo crees que le va a ir allá en el infierno? Por tu culpa, que me dijiste que este lugar no existía y mira que aquí estoy. Imagínate, o sea, es algo serio. ¡Ay de vosotros!, le está diciendo el Señor. Entonces, es algo serio, ¿eh? Que Dios me los bendiga y espero que todas estas palabras les sirvan y les ayuden. Un abrazo desde Cozumel, y también lo vamos a subir en las redes sociales, en YouTube, Instrucción Teológica. Saludos.